Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el licenciado Iván Heit, docente de la comisión número 6 de Kinesiología Legal y Deontología, y hoy vamos a hablar sobre confidencialidad. Para ello nos vamos a centrar nuevamente en la ley 26.529, ley que, como ya saben, fue desarrollada con mayor profundidad en otro video y que trata acerca de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Como sabemos, fue sancionada el 21 de octubre del 2009 y promulgada días después, el 19 de noviembre del mismo año. El artículo 2 de dicha ley trata sobre los derechos del paciente, que como ya vimos en otra oportunidad, sabemos que constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud. Y repasando de forma rápida, podemos recordar la asistencia, por un lado, en donde el paciente, prioritariamente niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a ser asistidos por los profesionales de la salud sin distinción alguna. Por otro lado, el trato digno y respetuoso, respetando las convicciones personales y morales, ya sabemos, en relación a diversas condiciones que pueden ser socioculturales, por ejemplo, de género, etc. Derecho a la intimidad, en donde toda actividad médico-asistencial sabemos que debe basarse en un estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad del paciente, así como también el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, más adelante. Por otro lado, también derecho a la autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho, recordemos, a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos. Información sanitaria, es decir, el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria vinculada a su salud. Y por último, la interconsulta médica, ¿no? Este derecho de recibir la información por escrito para poder obtener una segunda opinión, ya sea de su diagnóstico, pronóstico o tratamiento vinculado a su salud. Con respecto a la confidencialidad, debemos entender que el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. En relación a la confidencialidad, traemos a colación dos artículos que están íntimamente relacionados, como lo es el artículo número 4, que habla de la autorización. La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente, como ya hemos visto en otra oportunidad. En el supuesto también debemos recordar esto, que en el supuesto de incapacidad del paciente o la imposibilidad de poder comprender la información a causa del estado físico o psíquico en el que se encuentre, esa información deberá ser brindada a su representante legal o en su defecto al cónyuge que conviva con el paciente. Y el artículo 11 que habla acerca de las directivas anticipadas, ¿no? Donde toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Debemos recordar también que las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar esas prácticas eutanásicas de las que hablamos, las que se tendrán como inexistentes en nuestro país. La declaración de voluntad, a su vez, deberá formalizarse por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, para la cual se requerirá la presencia de dos testigos, que también lo hemos visto. Esta declaración podrá ser revocada, esto hay que recordarlo, en todo momento por quien la manifestó. Bueno, acá podemos ver una imagen en donde se refleja la relación entre el profesional y el paciente. Vemos una posible conversación entre un médico, un kinesiólogo y un paciente o un familiar del mismo. Es un trato muy directo, esto es algo que caracteriza la relación entre el profesional y el paciente. La confianza es uno de los pilares fundamentales, así como también la privacidad en donde se da esta relación.
Por otro lado, acá tenemos otra imagen que demuestra que no todo lo que nosotros conversamos y vamos sabiendo en el contexto de la relación entre el profesional y el paciente, debemos decirlo, ¿no? Muy bien, y en cuanto al contenido, en un primer momento vamos a poner un pequeño caso clínico para poder pensar y analizar. Vamos a recordar algunas cositas importantes del secreto médico y la relación que tiene con la confidencialidad, los fundamentos de la confidencialidad, es decir, por qué tenemos que respetar este derecho y por qué es nuestro deber como profesionales de la salud, y algunas excepciones al deber de secreto como vimos en su momento. Muy bien, y vamos a partir de un caso ejemplo, un caso clínico. Tenemos un hombre de 55 años, hospitalizado por deterioro del sensorio e insuficiencia renal aguda de causa desconocida. Fue sometido a hemodiálisis con una recuperación paulatina de su función renal y de su conciencia. Y que posteriormente el paciente, una vez que despierta y se puede mantener una conversación, nos revela que consume cocaína y solicita que nadie más lo sepa de su familia, en especial su sobrino que es médico y que iba a arribar al consultorio, al hospital, en cualquier momento. El paciente sostiene que nunca más consumirá drogas y que se someterá a terapia. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, ¿debe mantenerse el secreto profesional y no revelar esta información a la familia? ¿Sería lícito omitir esta información en la epicrisis para mantener la confidencialidad? ¿Debe limitarse el acceso del sobrino médico a la historia clínica del paciente? ¿A qué estamos obligados? ¿Qué es lo correcto? Vamos a remontarnos rápidamente al juramento hipocrático, muchos años atrás. Sabemos que el juramento habla de varios temas, pero en relación concretamente al secreto, decía, guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión, o fuera de ella, escuche o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Sabemos que el secreto profesional ya estaba presente desde los inicios de la medicina occidental, como hemos visto, como un deber médico necesario desde la perspectiva del bien del paciente, siempre centrándose en el bien del paciente. Hoy deviene de un derecho de los pacientes, ya no solo un deber del profesional, sino un derecho del propio paciente, que está fundamentado por el respeto al principio de autonomía. Hay un alto riesgo actual de pérdida de esta confidencialidad por el cambio tecnológico y el aumento de terceros interesados. Y hay excepciones por las cuales la confidencialidad se supedita a un bien superior, como por ejemplo el respeto a la vida. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos éticos de la confidencialidad? Bueno, podemos empezar diciendo que el deber de respeto a la dignidad de la persona es uno de ellos, base del reconocimiento de su autonomía, como dijimos anteriormente. El deber de lealtad, nosotros le debemos lealtad al paciente en esa confianza depositada por él hacia nosotros. Y el deber de no dañar al paciente. Imagínense, por ejemplo, el caso de alguna figura pública a la que nosotros tengamos que atender, que sepamos que tiene alguna enfermedad. Nosotros dañaríamos al paciente al divulgar información sobre su enfermedad y eso es algo lo que no tenemos permitido. Y vamos a finalizar recordando un poco las excepciones del secreto profesional. Uno de los puntos más importantes es recordar que en nuestro país el secreto médico no es absoluto y está supeditado a ciertas condiciones, como por ejemplo el estado de necesidad, que si bien parece ser un concepto un poco ambiguo, en general se refiere a que cuando un profesional, conociendo el caso del paciente, estima que es muy importante revelar algo, ¿no? Por el bien del mismo paciente. Por ejemplo, imagínense que en la charla que tenemos con el paciente
nos demos cuenta que se pone en riesgo la vida de un tercero o la vida del propio paciente en un caso extremo, bueno, en este caso el profesional podría confiar esa información a otra instancia. También en cuanto a obligaciones jurídico-sanitarias, ya sea para denunciar un delito, para impedirlo a la hora de testificar, si llegáramos a ser citados, y notificar enfermedades infectocontagiosas como hemos visto en la unidad número 5. En cuanto a impedir un delito, imagínense lo mismo, ¿no? Me imagino, es muy frecuente en pacientes psiquiátricos y que venga un paciente y nos cuente, por ejemplo, que tiene todo preparado para ir a matar a su jefe. Bueno, en este caso deberíamos omitir el secreto profesional e ir a denunciarlo. Y finalmente, en cuanto a legítima defensa del profesional, también bastante frecuente. Muy bien, hasta acá llegamos con esta clase. Muchísimas gracias por la atención.